Hola con todos y todas, yo soy la profe Majo y hoy vamos a ver un nuevo tema para aprender más sobre Dios y tener una mejor relación también con Jesús y el Espíritu Santo. El tema de hoy se llama la cruz, como esta. No es una cruz cualquiera, ya vamos a aprender qué significa esta cruz. Seguimos estudiando el libro Decídete a Vivir. Espero que todos puedan seguir estudiando este libro y todo lo que aprendamos aquí conmigo en este video pueden repasarlo en casa con cualquier persona que les esté cuidando. Para comenzar, les voy a contar una historia. Es una historia un poco corta con dos personajes. Un cocodrilo y un pez. Les voy a contar qué les pasó a estas personas. Este pez estaba muy divertido nadando. Este pez vivía en una gran laguna y este pez, como es una mujer, tuvo unos bebés y con sus bebés saltaban y jugaban mucho y este cocodrilo les estaba viendo todos los días. Mientras que ellos nadaban, el cocodrilo les veía y decía: yo quisiera comerme uno de esos pescados. La mamá pez sabía que el cocodrilo bandido estaba cerca, tratando de ver si es que ella se despistaba y él se comía uno de sus hijitos. Hasta que un día el señor cocodrilo llegó a su casa y le dijo: señora pez, le quiero decir que me voy a comer uno de sus hijos. Si es que usted no me dice cuál, yo me los como a todos. La mamá pez estaba tan asustada porque ella no quería que ninguno de sus bebés fueran comida para el cocodrilo, imagínense. Pero ella tuvo que hacer algo que muchas personas dicen: ¿pero por qué? Y saben lo que hizo, les cuento. La mamá pez hizo un trato con el cocodrilo y le dijo: señor cocodrilo, no te vas a comer mis hijos, pero te puedes comerme a mí si es que les dejas a mis hijos a salvo. El señor cocodrilo pensaba y dijo: está bien, señora pez, te comeré a ti. Tú vas a hacer un sacrificio, pero tus hijos van a salir con vida. Y así fue. El señor cocodrilo se comió a la señora pez. Su panza ya estaba llena, así le ven que está gordito. Pero los hijos de la señora pez pudieron vivir felices, aunque supieron que su mamá tuvo que hacer este sacrificio para salvarles. Esta historia se parece a una historia que nosotros conocemos de la Biblia. Quiero que piensen cuál será esa historia de la Biblia que se parece a esta historia de la naturaleza, porque esta historia del cocodrilo y del pez sí pasa de verdad. Entonces, les voy a dar unos segundos para que piensen cómo se parece la historia del cocodrilo y la del pez con algo de la Biblia que hemos aprendido. Les doy unas pistas. Está relacionado a una cruz y a un hombre que vino a salvarnos a todos. ¿Quién será? Exacto, se trata de la historia de Jesús. Jesús también vino a esta tierra. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios y vino a la tierra para salvarnos a cada uno de nosotros. Él tuvo una vida aquí y cuando ya era su tiempo, Él tuvo que ir a esta cruz a morir por nuestros pecados. Pero ahí no se acaba la historia. Jesús no solamente murió aquí, sino que Jesús también resucitó. Y ya les voy a contar esta historia más detalladamente con unos videos chéverísimos en un ratito. Comencemos nuestra historia. Los líderes religiosos le dijeron al gobernador Pilato que Jesús era peligroso y que deseaba ser el rey. Entonces Pilato le preguntó a Jesús: ¿es cierto? Jesús le respondió: es cierto, yo soy el rey, pero no de este mundo. Jesús es inocente, dijo Pilato. No hay razón para matarlo, así que le voy a dejar libre. Pero las personas decían: ¡no! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Entonces Pilato les dijo a sus soldados
que se lleven a Jesús para que lo maten, y con el látigo empezaron a golpearle, y además le pusieron en su cabeza una corona de espinas que era muy pesada. Aparte de esto, le hicieron cargar una cruz de madera y se lo llevaron a una montaña. En esa montaña, los soldados le clavaron a Jesús en sus manos y en sus pies y lo dejaron ahí colgado junto a 2 criminales. Cuando ya era cerca del mediodía, el cielo de pronto se hizo oscuro. Todas las personas que querían a Jesús empezaron a llorar porque sabían que iba a morir. Pero los soldados se burlaban de Jesús y le decían, pero si tú dices que eres Dios, sálvate. Pero Jesús se hablaba con Dios y decía, ay, mi Dios Padre, por favor perdónales, ellos no saben lo que están diciendo. Hasta que llegó el momento de Jesús para que Él muera. Él cerró sus ojos y dijo, viendo al cielo, todo se ha cumplido. Y en ese momento se cumplió la misión de Jesús, de venir a la tierra y morir por amor por todos nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados. Un hombre que se llamaba José se llevó el cuerpo de Jesús y lo colocó en una tumba. Y para cerrar esta tumba puso una piedra enorme. Y todas las personas que querían a Jesús se fueron. Ahora que Jesús ya estaba en la tumba, unas mujeres fueron a dejarle unas especies en la tumba de Jesús. Ellas sabían que estaba ahí esa gran piedra para cerrar la tumba. Cuando llegaron, ya no estaba la piedra. ¡Oh! Ellas estaban tan sorprendidas y vieron unos ángeles. Estos ángeles con sus voces angelicales dijeron, ¡Jesús está vivo! Vayan y cuéntenles a sus discípulos. Las mujeres fueron corriendo a contarles a los discípulos lo que les habían dicho los ángeles. Pedro y Juan, los discípulos de Jesús, corrieron a la tumba porque no les creyeron. Y ellos también encontraron que la tumba estaba vacía, ya no estaba Jesús. Y volvieron un poco confundidos porque no sabían lo que había pasado. Cuando ya era más tarde, todos los discípulos de Jesús estaban reunidos y estaban conversando a ver si les creían o no a las mujeres de que Jesús había resucitado. Pero en ese momento pasó algo maravilloso. Jesús apareció. Los discípulos se asustaron mucho y pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo, no se preocupen, soy yo. Miren, pueden tocar mis manos y mis pies para que vean que soy Jesús y no soy un fantasma. Así que los discípulos le invitaron a comer a Jesús y Jesús comió un poco de pescado con ellos y les enseñó que en las Escrituras decía que el Hijo de Dios, o sea, Él, Jesús, tenía que sufrir y morir en la cruz para luego resucitar de la muerte. Y Jesús les dijo a todos sus discípulos que tienen que contarles a todas las personas todo lo que han visto, para que los demás sepan que sus pecados pueden ser perdonados y que pueden recibir el amor de Dios. Así que eso nos invita también a Jesús, a nosotros a hacer, contar a los demás de las maravillas de la vida de Jesús. Ahora que ya conocimos la historia de cómo Cristo murió, pero también resucitó en la cruz, y esta historia se encuentra en algunas partes de la Biblia, pero nosotros vamos a estudiar esta historia, pueden estudiarla en casa, en el libro de Marcos, el capítulo 15, los versículos del 16 al 39. Pueden pedirles a alguien en casa que les lea. Se parece mucho a la historia que ya les conté con el video. Entonces, ahora que ya conocemos todo esto, ¿se acuerdan de la pulsera que hicimos la anterior semana? Toda esta historia se asemeja a la parte de la cruz de nuestra pulsera. ¿Saben por qué?
porque cuando ustedes estén contando, difundiendo el Evangelio a otros con su pulsera, cuando lleguen a la parte de la cruz le van a contar cómo Jesús vino, murió por nosotros, por nuestros pecados y resucitó para cada uno de nosotros, darnos un nuevo comienzo con Él. Ahora que ya conocemos eso, les voy a hacer 2 preguntas que quiero que pongan pausa en este video, le cuenten a alguien en casa y luego vuelven a poner play. La pregunta es, quiero que piensen, ¿cómo murió Jesús? ¿Cómo será que murió Jesús? Y ya tienen una gran pista en su pulsera. Y la segunda pregunta es, ¿por qué será que Jesús tuvo que morir en la cruz? Entonces, ya sabemos que Jesús murió en la cruz y Él tuvo que morir en la cruz para que cada uno de nosotros podamos recibir el regalo de la salvación. Así que, si es que ustedes todavía no han aceptado a Jesús en su corazón, es un buen momento para hacerlo y pueden orar en su casa como el niño de la anterior historia. Oran en su corazón, le oran a Dios y le piden perdón por sus pecados y que Él entre en sus corazones. Ahora que ya hemos aprendido todo esto, nos vamos a memorizar juntos el versículo de esta semana que está en Colosenses capítulo 2, los versículos 13 y 14. Y va así, vamos a hacerlo juntos. Nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, pero Dios envió a su Hijo Jesús para perdonar nuestros pecados cuando murió en la cruz. Ese es el versículo que nos vamos a memorizar. Y para que podamos acordarnos más de esta historia, les he mandado igual en la parte de la descripción de este video un documento que los papis pueden imprimir en casa con una cruz, un dibujo de una cruz y muchas fotos chiquitas con la historia que vimos juntos. Y ustedes pueden recortar, pintar y ponerles en orden. Si no tienen una impresora o no pueden dibujar esto, lo que pueden hacer es como yo, construirse una cruz como esta. Yo la dibujé, ustedes pueden dibujarla con ayuda de alguien más grande. Pueden pintarle, pueden usar sus dedos para pintar así, poniendo huellas. O si es que tienen en su casa granos, lentejas, frijoles, pueden decorarle a su cruz con esto. Y todo esto para que cuando ya tengan su cruz lista, ya sea con un palo como yo con un dibujo o la cruz que yo les voy a mandar impresa, puedan ponerla en algún lugar de su cuarto y acordarse de cómo Jesús murió por cada uno de nosotros. Espero que les haya gustado mucho este video y quiero que cada uno de ustedes se acuerde mucho de esta historia, porque quiero que sepan que Dios nos ama a todos y por eso mandó a su Hijo Jesús a salvarnos. Pero también es importante que le pidamos perdón por nuestros pecados, porque Jesús murió por eso, para que nuestros pecados puedan ser liberados y puedan ser perdonados. Así que espero que puedan pedir perdón a Dios por estas cosas y espero que les haya también gustado este video y han aprendido cosas. Si tienen alguna pregunta, les dices a los papis que me escriban y nos veremos una próxima. ¡Chao!